Bueno, Verónica Miranda, vamos con lo que aconteció ayer en el Consejo Deliberante y la sanción a la ordenanza tarifaria del año venidero, para el año venidero. Así es, la ordenanza tarifaria es la que establece el valor de las unidades monetarias municipales, que es digamos, la base con la que se calculan las tasas y servicios municipales y todas las contribuciones que inciden sobre las actividades que tiene reguladas el municipio. Bueno, las tasas y servicios municipales, lo que es cualquier obra pública que sea, obra privada o pública que se haga, la entrega del carnet de conducir, por ejemplo, el estacionamiento medido, bueno, todos esos cánones que se pagan por los servicios municipales está establecido en esta ordenanza tarifaria municipal, por eso, bueno, es muy importante. Actualmente esa unidad monetaria municipal cuesta 15 pesos con 87 centavos y a partir del 1 de enero del año que viene va a pasar a costar 23 pesos con 23 centavos. Es un aumento del 46,37% con respecto a lo que se está pagando ahora la unidad monetaria municipal. En la ordenanza tarifaria, en el proyecto, digamos, que envió el intendente Sergio Tamayo, era un aumento menor a este que se terminó sancionando ayer, y aparte él establecía dos montos, uno para el primer semestre y otro para el segundo semestre. En cambio, ayer se modificó esto, ese monto que se establecía de la unidad monetaria municipal para el segundo semestre se eliminó y se dejó, bueno, lo que actualmente dice la ordenanza tarifaria, que se va a ajustar, ese segundo semestre se va a ajustar la unidad monetaria municipal según el índice inflacionario estimado, por el índice de precios al consumidor San Luis, por el índice de precios al consumidor San Luis. Tamayo había intentado modificar esto en la ordenanza tarifaria y él había previsto que se podía actualizar según el índice inflacionario estimado por el proyecto de ley de presupuesto nacional. Eso era el texto que había enviado el intendente. ¿Te acordás que teníamos una duda entre nosotros cuando vimos eso? Fue modificado en las reuniones de comisión. Ha habido varias reuniones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Consejo Deliberante, en donde, bueno, se llevaban modificaciones y, bueno, y cada sector tenía que consultar, digamos, con el intendente electo y el intendente en funciones. Y, bueno, se acordó este aumento que, como te digo, es mayor a lo que había pedido el intendente Sergio Tamayo, y el segundo semestre se va a calcular después cuando ya esté concluido el índice de precio al consumidor del último semestre de este año. Así que por ahora el aumento fijo que tenemos es este para el primer semestre del 2024. Ayer lo fundamentó el proyecto Lautaro Ojeda, el concejal que preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y él, bueno, dijo que la intención de él era que este intendente nuevo, que va a asumir a partir del 10 de diciembre, tuviera las herramientas. Por eso se aprobó el presupuesto y por eso se aprobó esta ordenanza tarifaria, y que fue fruto de la búsqueda de consenso, de diálogo político entre los dos sectores, que era algo a destacar y a recalcar esta cuestión. Y bueno, después dio algunas cuestiones técnicas, porque también se modificó, Mario, un artículo de la ordenanza tarifaria, que es el artículo 21, en donde en las contribuciones que inciden sobre las actividades comerciales en la ciudad de San Luis, de servicios comerciales e industriales, se establecen, eso se estableció ya hace varios años, se divide en tres los contribuyentes: los pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Y bueno, eso se establece con montos mínimos de facturación. Y viste, con el grado de inflación que hay de más del 100%, ese monto mínimo estaba desactualizado. Y el monto que había enviado el intendente Tamayo, o la intendencia en este momento, era, por ejemplo, entre el mediano contribuyente y el gran contribuyente, tenían que tener una facturación, por ejemplo, el mediano contribuyente como mínimo de 17 millones de pesos y el gran contribuyente de más de 17 millones. ¿Y qué pasa? Él dice que con este índice inflacionario se iban prácticamente a convertir casi todos los medianos contribuyentes en grandes contribuyentes, y se perjudicaba y se achataba, digamos, esta escala.
Entonces él propuso, y bueno, también fruto de algunas negociaciones, puso que se elevara este monto a 26 millones de pesos, ¿está bien? Para que no un mediano contribuyente que facture hasta ese monto va a seguir siendo mediano contribuyente y no gran contribuyente, que es el que va a facturar más de eso. Es la facturación de ingresos brutos del servicio, de la industria, bueno, de la actividad comercial. Así que eso también fue una modificación importante, que esa la propuso Lautaro Ojeda, y que también, bueno, a raíz de las conversaciones se pudo modificar. Esas fueron las modificaciones que tuvo la ordenanza y que se llegó a un consenso y se aprobó por unanimidad, Mario, ayer. Estuvimos hablando con Lautaro Ojeda, apenas terminó la sesión, y bueno, un poco nos dio a conocer cuál era su postura y nos dio detalles de estas modificaciones y el trabajo que se hizo en la comisión. Escuchamos a concejal Lautaro Ojeda. Se ha establecido un incremento que va aproximadamente en un 46% para el primer semestre. Eso va a ser el incremento, ¿no? Y para el segundo semestre se va a tener en cuenta, una vez que cierre la inflación, el IPC San Luis correspondiente al segundo semestre 2023, cuando tengamos ese número, se va a aplicar para la tarifaria el segundo semestre 2024. Estamos hablando de todo lo que son las prestaciones que realiza el municipio, ¿no? Estamos hablando de los recursos propios del municipio, desde el canon municipal, estacionamiento, tenemos carnet de conducir. En verdad se respetaron las unidades monetarias que tenía cada uno, se hizo la diferenciación en la fórmula principal, por lo cual el año que viene recién se van a encontrar con un incremento que va a ir alrededor del 46%, bueno, cuando tenemos una inflación que está muy por encima de eso. Así que bueno, dentro de todo, a lo mejor no es lo que el próximo intendente por ahí quería de alguna manera, porque tiene que cumplir con varias situaciones o servicios, pero bueno. ¿Quería un mayor aumento? ¿Eso plantearon los del bloque Unidos por San Luis? ¿Un mayor aumento? No, porque en un principio. La primera parte tiene un mayor aumento que lo que envió Tamayo. Claro, digamos. Era de 21,38 y pasó ahora a 23. Le dieron un aumento mayor. Se pretendía aún un monto mayor. Todavía mayor a eso. Sí, porque claro, porque digamos, cuando impactó la inflación de agosto y septiembre, que fue la más alta, se dieron cuenta que de alguna manera para el año que viene iba a quedar muy desfasada, porque para nosotros el cálculo estamos tomando lo que es la inflación 2023. Así que, pero bueno, fue bastante interesante porque teníamos dos posturas y yo de alguna manera, al haberme ido del bloque oficialista, era una tercera postura, y donde creo que hubo un equilibrio, una charla madura y pudimos lograr que exista una tarifaria, que era lo que yo planteaba al momento de aprobar el presupuesto, que bueno, no se diera una situación para que salgan en forma conjunta, pero estamos hablando de los recursos propios del municipio, no podía no salir así. Creo que el trabajo se ha llegado a buen puerto. ¿Qué porcentaje de aumento pedía el sector de Poggi, digamos, de ISA en este caso? No, mira, tuvimos muchas reuniones, ni siquiera no llegaba a plantear los montos. Cuando se hablaba de modificación, por ahí no estaba abierta la negociación. Bueno, ahí estaba explicando Lautaro Ojeda las reuniones que hubo, largas reuniones que hubo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto para hacer estas modificaciones. Pero bueno, ahora el sector de Gastón Issa pide mayores aumentos, Mario, cuando generalmente le mochaban los aumentos al intendente Ponce, que en su momento, luego a Sergio Tamayo. Así que, bueno, ya vamos viendo cómo va cambiando la situación en el Consejo Deliberante. Ayer Guillermo Araujo, que no fue a la sesión, estuvo de manera virtual conectado. Por eso no lo vamos a escuchar ahora, pero habló muy brevemente. Él dijo que lo que se había planteado originalmente con estos dos montos que establecía la ordenanza original era un 60% de aumento anual, lo cual era muy por debajo de la estimación de la inflación anual, y que incluso con este aumento que ellos plantearon, que es un poco mayor, o que va a ser mayor después cuando se conozca el segundo semestre, el aumento de los ingresos corrientes que están en el presupuesto, dijo Araujo, que aprobamos, era del 184%.
¿Está bien? Nosotros aprobamos en el presupuesto un aumento de ingresos corrientes del 184%, que acá no se van a ver reflejados, dijo él. Entonces, que bueno, hay que ver que cómo se va a cubrir esto, por supuesto, durante todo el año, pero bueno, destacó que, algo de eso se ha reconocido con el aumento que se le dio. Y como te digo, habló muy brevemente. Quien habló también fue Juan Martín Divisia. Recordemos que él preside la bancada del Frente Justicialista de Todos, lo que es ahora la bancada oficialista en el Consejo Deliberante, que vos sabés que tiene que aprobarlo, porque si ellos son mayoría, si ellos no estuvieran de acuerdo, esto no se hubiera aprobado, aunque sea un poco más de aumento de lo previsto. Él dijo que destacó el hecho de que ellos, el oficialismo, tenía esta voluntad política de que tuviera el intendente electo un presupuesto y una ordenanza tarifaria. Uh-huh. Esto le daba gobernabilidad a Gastón Issa a partir del 10 de diciembre. Esto decía Juan Martín Divisia ayer en el recinto. Me parece importante decirlo, me parece importante contarlo. Estamos justamente en una transición de gobierno. Esto surge también del diálogo, de la voluntad política, también manifestada tanto por el intendente saliente como el intendente entrante. Es algo que debemos construir entre todos los espacios políticos. La tarifaria le da gobernabilidad al intendente, ayuda a cumplir las metas presupuestarias, garantiza los servicios públicos, que esto es importante, ¿no? Hay que salirnos un poco de las mezquindades políticas y poder pensar en los vecinos y vecinas de la ciudad. Esto ayuda a que la ciudad esté limpia, que los servicios funcionen. Me parece que es lo más importante. Me parece que es importantísima esta foto. Bueno, esto destacaba entonces Juan Martín Divisia, que era importante esta foto de que todos, por unanimidad, todos los bloques del Consejo Deliberante aprobaran la ordenanza tarifaria para un intendente electo que va a asumir ahora el 10 de diciembre y que es contrario, obviamente, al sector político de Martín Divisia, que ahora van a pasar a ser de la oposición, Mario. Uh-huh. Así que, bueno, vienen cambios importantes en la estructura del Consejo Deliberante. Bueno, voy a dar algunos ejemplos para que la gente esté atenta, porque, mira, Mario, con este aumento del primer semestre, de las unidades monetarias municipales, el estacionamiento medido va a ser de 80 pesos. En realidad la cuenta da 79,67, siempre se redondea porque para que el cobro sea más sencillo. A partir del 1 de enero el estacionamiento medido va a ser 80 pesos, Mario. ¿Está bien? Eso es, para que vean el aumento, vale 30 pesos actualmente, va a pasar a costar 80 pesos. Por ejemplo, el carnet de conducir, en este momento se paga 3.015 pesos por año, va a pasar a costar 4.413 pesos por año, a partir del aumento del 1 de enero. Del 1 de enero a junio, nada más. Después en julio va a haber otro aumento. Uh-huh. Así que, bueno, estos son algunas de las cuestiones que están reguladas por la ordenanza tarifaria municipal. ¿Otros valores tenés? No tengo otros valores, lamentablemente. Uh-huh. Esos son los que, bueno, yo los tomé porque son los que habitualmente utilizamos. Después es muy difícil de calcular porque son contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, sobre las obras públicas o privadas, bueno, diferentes actividades que se realizan en la ciudad. No lo he calculado a otros montos. El aumento general es del 46,37%. Uh-huh. Para el primer semestre nada más. Para el primer semestre. Exacto. Entonces, por lo menos 46,30 y tantos % tenemos que calcular sobre, por ejemplo, las tasas municipales que estamos pagando. Claro, las tasas y servicios municipales que actualmente estamos pagando, como seguro van a venir como mínimo con un 40% más, uh-huh, para que se pueda calcular, digamos, redondeando. Bueno. Como mínimo un 40% más. Como mínimo. Sí, como mínimo, porque digo que es 46,37. Uh-huh. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica Miranda, por el informe. Vuelvo, Mario, vuelvo, porque algo importante, porque no se oculte y se tape, porque ayer se aprobó finalmente la designación de 19 personas que todavía no conocemos, que se van a designar en planta permanente del Consejo Deliberante. Más personal. 19 personas más. Mario. Más personal. Está bien, dice que la excusa de Gastón Temoli, el presidente del Consejo, es que ya están trabajando, que son contratadas, tienen como mínimo 6 meses de trabajo en el Consejo Deliberante, algunos años más, otros con varias antigüedades. Yo les recuerdo que el año que viene
el Consejo Deliberante nos va a costar 1.500 millones de pesos por mes. Les recuerdo. El Consejo Deliberante nos va a costar 1.500 millones de pesos por mes. No estoy diciendo que tiene que desaparecer el Consejo Deliberante. Lo que estoy diciendo es que el Consejo Deliberante no puede ser lo que es. ¿No? Bueno. No, y tenemos que hablar de la falta de transparencia también, Mario, que es llamativa. Porque te voy a contar, porque la semana pasada, en esa reunión en los barrios, así pasó volando, se aprobaron los contratos, se le extendieron los contratos hasta diciembre de todo el personal contratado del Consejo Deliberante, se establece eso en un anexo, y ese anexo, por primera vez en muchos años, no se hizo público. Bueno, y lo aprobaron por unanimidad, digamos, los concejales. El tema, eso es lo que te iba a decir. Sí. El tema es, yo me he pasado quejando desde el primer día, desde el primer decreto de compra por 6 millones de pesos de bolsones de comida de Tamayo, de la falta de transparencia en el gobierno de Tamayo. Pero también la oposición ha acompañado esa falta de transparencia. Entonces, por eso es que los nuevos enriquecidos del municipio son acompañados por la oposición. Todo el culo sucio. ¿Qué quieren que les diga? La energía es indispensable para el mundo de hoy. Cuídela. No deje la TV prendida si no la está mirando. Si usa calefón eléctrico. Hablemos más del Consejo Deliberante. Sí, ayer se aprobó, en este caso por la mayoría, Mario, con el único voto negativo de Lautaro Ojeda y sin la presencia del bloque Unidos por San Luis, se aprobó una resolución de presidencia del Consejo Deliberante, se lo autoriza, digamos, al presidente a designar en planta permanente al personal temporal del Consejo Deliberante. Son 19 personas que van a pasar, que ya tienen su puesto de trabajo en la institución y que van a pasar a formar parte a partir del 1 de enero del 2024 en la planta permanente del Consejo Deliberante. También fue muy breve su tratamiento. Lo que fundamentó Gastón Temoli es que lo que te decía, que no es personas que no estuvieran trabajando en el Consejo, que como mínimo tienen 6 meses de antigüedad en diferentes tareas en el Consejo y que, son 19 cargos que se merecen, digamos, pasar de contratados a planta permanente. Es lo que él fundamentó ayer por una cuestión de los derechos de los trabajadores que utilizó para fundamentar. El único, como te digo, que votó por la negativa fue Lautaro Ojeda, con quien estuvimos hablando, ya lo vamos a escuchar. Y con los concejales que estuve hablando, aclaro que no estaban presentes ni Guillermo Araujo, ni María del Carmen Molina, ni Agustina Arancibia Rodríguez. ¿Está bien? Ellos fue el primer tema que se trató. Cuando se terminó de tratar este tema, ingresaron al recinto y Araujo, en este caso, vía online, para tratar el resto de los temas. Pero no, ellos habían anunciado, ¿te acuerdas cuando se quiso tratar esto y que generó polémica en el Consejo Deliberante? Ellos habían anunciado que no lo iban a aprobar, pero no fueron. Pero tampoco se pusieron. Exacto. ¿Sabes por qué? Bueno, la mayoría no se opone mucho porque nombran a algún empleado de ellos. Y a veces por no generarse un disgusto ahí con los empleados del Consejo Deliberante que después le reclaman. Bueno, pero están representados para eso, si quieren ser... Exacto. Le pedí un concepto a Javier Suárez Ortiz, que él fue presidente, y fue con él la última vez que se pasó a planta permanente en el Consejo Deliberante. Eso lo destacó ayer Gastón Temoli, que desde el 2018, o del 2019 no se pasaban a planta permanente, entonces todas esas personas ya venían con años de contratados. Eso fue uno de los fundamentos. Lo que me dijo Javier Suárez, que era solamente una autorización, porque yo le reclamé de por qué aprobaba él, porque él fue el que generó, Mario, que se conozca quiénes son el personal contratado en el Consejo Deliberante de manera pública en la página web del Consejo Deliberante. Vos entrabas y había una pestaña que se llamaba Transparencia, en donde vos podías ver quiénes trabajan en el Consejo Deliberante. Más de 194 empleados en este momento.
Cuando él se fue de la presidencia, esa pestaña desapareció y no se pudo ver más. Lo que sí se accedió desde que cuando estuvo Paulina Calderón es que cuando se renovaba el plantel de contratados o de personal, había un anexo que se podía ver, que podías acceder y podías conocer. El jueves pasado, en la sesión en los barrios, se renovó el contrato de todo el personal de contratados del Consejo Deliberante, pero ese anexo ya no era público. Ya no pudimos acceder, Mario. Te digo que por primera vez. Los concejales lo aprobaron por unanimidad, no duró ni 2 minutos esto. Fue así. Se pidió el tratamiento, se aprobó y no tardó nada y fue aprobado por unanimidad. Y ahí ya no estaba público los empleados del Consejo Deliberante para que se acceda. Quiero destacar eso. Y ayer yo le consultaba a Javier Suárez Ortiz, precisamente por eso, le digo, ¿por qué aprobó una resolución en donde no se ve el anexo, no se puede acceder al anexo? Y me dijo él que se va a publicar, que ese anexo va a estar, ese listado de 19 personas pasadas a planta permanente, van a estar a referéndum del cuerpo. Así que en los próximos días va a ser pública quiénes son las personas que se pasen a planta. Así que espero que así sea. Y el único que, por supuesto, habló, porque votó por la negativa y nos dio brevemente sus fundamentos, fue Lautaro Ojeda, que esto nos decía de por qué votó en contra de los pases a planta permanente en el Consejo Deliberante. De los presentes, fui el único que votó por la negativa. Di mi explicación de por qué votaba en contra y bueno, uno de los motivos es porque de esa resolución no estaba expresado quiénes eran las 19 personas que iban a pasar a planta permanente, pero tampoco estaban estipuladas las condiciones o métodos de selección que iba a resultar, porque contratados hay más que 19, o sea que no todos van a pasar a planta. Entonces a mí me surgió una inquietud, ¿cuál va a ser el criterio de selección? ¿Cómo va a ser que no estemos siendo de alguna manera estando en contra cuando una vez que se publiquen los listados de un trabajador que a lo mejor se merecía estar o le daban las condiciones, ¿no? Entonces lo que lo planteé es que creía que si no estaban los nombres al menos deberían haber estado estipulados los criterios de selección que se iba a contemplar, que se iba a tener en cuenta. Lo único que se alcanzó a decir en el recinto fue aquellos que tuvieran más de 6 meses, cosa que yo no lo leí en la resolución, pero lo manifestó el presidente del Consejo Deliberante, con lo cual no me alcanza a mí como un criterio de transparencia claro para el trabajador, ¿no? A lo mejor, bueno, después cuando publiquen la lista está muy bien y el ranking de personas está bien y a lo mejor no da pie a ningún trabajador que haga el reclamo. Bueno, esto nos decía Lautaro Ojeda porque él votó por la negativa, principalmente porque él dice que no se sabe quiénes son las personas y cuál es el criterio para designarlas, ¿está bien? Así que, bueno, hay que esperar ahora, Mario, si realmente va a haber transparencia en esto y se van a dar a conocer quiénes son estas 19 personas que pasan a planta permanente en el Consejo Deliberante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Verónica Miranda. Muchas gracias. Transmite LRJ 407, Radio Universidad.